divorcio se ha manifestado a lo largo de la historia bajo formas muy diversas, dependiendo de la época y de cada cultura en particular, ha asumido formas y producido efectos diversos, pero siempre ha estado presente en cada orden jurídico. Tanto el matrimonio como el divorcio han tenido una evolución histórica, doctrinal y legislativa, que se ha visto sacudida por los movimientos políticos y sociales de los países, especialmente a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, donde podemos ver los primeros indicios del divorcio. Tenemos algunos cuantos ejemplos, empezando por Babilonia. El divorcio podía ser solicitado por ambas partes, pero el adulterio de la mujer era penado con la muerte. En la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo disenso y la repudiación, pero el hombre debía restituir la dote de la mujer al separarse. Cuando llega el cristianismo, el divorcio se prohíbe debido a una concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios, cuyo vínculo era irrompible. En 1796, en Francia, incorpora la ruptura de este vínculo matrimonial en la ley promulgada el 20 de noviembre, que sirvió de antecedente a muchas legislaciones. Como conclusión, la concepción del divorcio es reflejo de la evolución de la sociedad. De manera paralela a la legislación, hemos experimentado muchos cambios para adecuarse a la realidad actual. La conclusión principal es que las figuras de disolución matrimonial tienen como objetivo evitar un mal mayor en nuestra sociedad, pero presentan diferencias en nuestra regulación, características y en los efectos jurídicos a través de la historia. Bien, ahora hablaremos de las causales del divorcio. El divorcio siempre se da por alguna razón, ciertamente. Esta razón puede o no estar contemplada por la ley, así como puede o no ser expresada. Si está contemplada en la ley, podrá solicitarse el divorcio sin ningún inconveniente, interponiendo una demanda e iniciando un proceso judicial. Si la ley no especifica el motivo del divorcio, se debe obtener el consentimiento del otro cónyuge. Si es así, las partes pueden solicitar el divorcio de mutuo acuerdo. Por cierto, no necesitan revelar qué los impulsó a tomar tal decisión. Ahora bien, las causales del divorcio deben estar contempladas en conformidad con el artículo 349 del Código Civil. Como señalamos antes, la ley solo prevé dos modalidades de divorcio: el camino del divorcio por causal específica y del divorcio por mutuo acuerdo. Ahora hablaremos de las principales causales de divorcio en Perú. El adulterio. Esta causal se da cuando uno de los cónyuges mantiene relaciones sexuales con alguien ajeno a la pareja. De esta forma, queremos dejar claro que la sanción legal del divorcio no es simplemente la infidelidad, sino específicamente la conducta sexual de uno de los cónyuges con una tercera persona. La causa de violencia física y psicológica. La violencia doméstica es uno de los indicadores que nos permite sustentar esta afirmación. En el Perú, existe un elevado número de denuncias de divorcio por violencia física o psicológica contra los cónyuges. Esta causal se da cuando uno de los cónyuges causa algún daño en la estructura física o psíquica del otro. La causa del atentado contra la vida del cónyuge de los intentos de atentar contra la vida del cónyuge son también uno de los motivos de divorcio más habituales en nuestro país. Esta razón se configura cuando uno de los cónyuges realiza determinadas acciones con el fin de quitar la vida al otro. Cabe mencionar que la justificación de esta causa es complicada, pues al igual que en el caso anterior, no solo basta con afirmar que existió alguna conducta de riesgo para la vida, sino además se deben reunir los medios para atribuir la perpetración de dicha conducta. Gracias. Entre los efectos del divorcio tenemos lo que viene a ser la disolución del vínculo matrimonial. También la obligación de alimentar a otro cónyuge se cesa a menos de que no pudiera sustentarse por sí mismo y se encontrara en estado de emergencia. Incluso en el régimen de bienes herenciales se va a extinguir de tal forma de que esos bienes adquiridos dentro de un matrimonio se van a tener que dividir en dos partes para que formen parte de los bienes inmuebles de cada ex cónyuge. Incluso se va a perder el derecho a la herencia, lo que va a significar que los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar uno del otro, y la mujer va a perder el derecho a llevar el apellido de su marido. Cuando se habla de hijos, también tenemos que hablar de la manutención de ellos. En el caso de que el divorcio se dé por mutuo acuerdo, los propios cónyuges van a determinar el monto de la manutención. Pero en caso de que el divorcio se dé por alguna causal judicial sin acuerdo mutuo, el juez es quien lo va a determinar según las posibilidades económicas de los padres y las necesidades también de los hijos.
En este caso se prueba la incapacidad de cada una de las partes para contraer algún nuevo matrimonio o traer una serie de obligaciones y derechos. En nuestro país se ha optado por muchos cambios en la figura del divorcio. Es clasificada indirectamente como un problema en contra de las instituciones del matrimonio y la familia, pero los efectos que se generan a través del divorcio deben realizarse de una manera adecuada, donde la aplicación constitucional sea la base de dignidad humana y la figura del divorcio se debe entender como una relación de cambio más compleja, donde sea mejor la disolución de una decisión unilateral para la protección de la familia desde un punto de vista humano y constitucional. Daños producidos por el divorcio. En el artículo 1969 del Código Civil peruano se tipifica que aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al autor. En ese sentido es importante señalar que el daño es la acción u omisión ilícita y antijurídica que contraviene el principio de no dañar a otro. Tenemos dos tipos de daños. El daño patrimonial, el cual afecta lo que el sujeto tiene, es el perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, que el daño patrimonial es medible en dinero, lo que no implica imperiosamente que el resarcimiento sea dinerario, siendo en algunos casos posible la reparación en especie por vía de la reposición de las cosas a su estado anterior. Por otro lado, tenemos el daño extrapatrimonial, el cual se puede dividir en daño a la persona, a la moral y al proyecto de vida matrimonial. En primer lugar, el daño a la persona es el daño a la integridad física, biológica o daño a la salud, la cual recae sobre el sujeto de derecho, es decir, sobre el ser humano. En segundo lugar, tenemos el daño a la moral, el cual afecta a la vida, la dignidad de las personas y su integridad espiritual y social. Y por último, tenemos el daño al proyecto de vida matrimonial, el cual afecta a la manera como los cónyuges decidieron vivir. Esto es el propósito de realizarse juntos a través del matrimonio. Gracias. Voy a estar hablando acerca de los requisitos para poder divorciarse en el Perú. Según la ley establece ciertos requisitos para poder divorciarse. Estos términos o procedimientos dependen del tipo del divorcio propuesto. En el Perú existen dos tipos de divorcio, los consensuales y los opcionales. Estos pueden ser por vía judicial, local o notarial. Estos pueden ser de divorcio por causa o sin acuerdo. Esto tiene que verse por el juez dentro de la corte. Ahora, hay requisitos primordiales, requisitos que no deben de faltar, que son la decisión de divorciarse, punto número 1. Ahora, como punto número 2, haber estado casado por lo menos 2 años. Tercer punto, certificado de matrimonio. Cuarto punto, el DNI de cada uno de los cónyuges. Y el quinto punto, la solicitud del divorcio. Ahora, en caso de que tengan hijos, el acta de nacimiento de cada uno de ellos. Muchas gracias. Análisis del divorcio en el Perú. Tomando en cuenta el concepto de matrimonio, este es entendido como el acto jurídico en el cual dos personas se vinculan jurídicamente, adquiriendo deberes y obligaciones de manera recíproca y el por reconocimiento del Estado, reconociéndolo como una institución jurídica del derecho de la familia, con características fundamentales para celebrarlo con la aprobación de ambas personas, sin cambiar la acción o terminando de forma arbitraria la celebración del matrimonio. Según el procedimiento del divorcio en el Perú es regulado dependiendo de la vía a seguir por su reconocimiento, a través de dos instrumentos legales. Por una parte tenemos el divorcio en el Perú, dado por una ley, la 29.927, que se encarga de regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y el divorcio, dado en municipalidades y en notarías, comúnmente llamado también como el divorcio rápido. Y por otro lado tenemos el Código Civil, que regula los procedimientos contenciosos según el artículo 348 al artículo 360. El divorcio es una institución de derecho de familia que reside en la disolución definitiva del vínculo matrimonial de manera bilateral o unilateral. Desafíos y amenazas que enfrentan los niños de padres divorciados. Las secuelas más frecuentes en los niños son el bajo nivel académico, en el nivel psicosocial y el miedo
o temor en el plano psicoafectivo. A nivel legal, los efectos en cuanto a los hijos son: la patria potestad se da para ambos padres, pero la tenencia será del cónyuge ofendido o según del acuerdo de los padres. Ambos padres aportarán en partes iguales los alimentos de los hijos menores de edad y mayores que cursen estudios superiores satisfactorios. Para los niños menores de 6 años, la pérdida de la disponibilidad de los padres es la mayor causa de angustia, dada su limitada capacidad para calmarse en sí mismos. Por otro lado, también afecta seriamente al desarrollo social de los niños, interrumpiendo su red de apoyo social. En la mayoría de los casos de divorcio, los padres toman sus propias decisiones de custodia sin incurrir al sistema legal. En estos acuerdos, la madre asume la custodia de los hijos sin impedir la comunicación continua del padre. Sin embargo, con el fin de proteger el desarrollo de los niños, existe un cuerpo de leyes que intentan regular el divorcio o la separación entre los cónyuges, respetando la equidad entre padre y madre como pareja casada, lo que se conoce actualmente como custodia legal compartida.